La presencia de la corriente fría de Humboldt, su relieve accidentado, marcado por la cordillera de los Andes, su cercanía a la línea ecuatorial y la existencia del gigantesco sistema fluvial amazónico situado hacia el oriente, dotan a nuestro país de rasgos sumamente peculiares. La combinación de estos rasgos determina la existencia de 8 regiones climáticas y también la existencia de una de las más exuberantes floras y faunas que se conozcan en el planeta. Esta imagen muestra justamente es el mapa físico del Perú, donde sobresale la rugosidad del territorio peruano, a diferencia de las llanuras argentinas, ¿no? Lo que parte de la esencia física del Perú es la imagen de la montaña, de los cerros nevados. Es parte de es un símbolo remontarse necesariamente a esa dramática tarde de noviembre de 1532, cuando el conquistador extremeño Francisco Pizarro capturó en Cajamarca al Inca Atahualpa. Puesto que el Tahuantinsuyo, o Imperio de las Cuatro Partes, porque esa es la traducción de Tahuantinsuyo, representaba en ese momento el desarrollo más reciente y sofisticado de la vieja tradición cultural prehispánica de Sudamérica, el episodio de Cajamarca es considerado universalmente como un punto de inflexión decisivo dentro de la secuencia cronológica de la antigua tradición andina, e inclusive es evocado hoy mismo con un tono muy trágico en muchos pueblos de la sierra peruana, como el fin de una era. ¿Y la versión 3? Bueno, esta ilustración muestra un dibujo del cronista indio Guamán Poma de Ayala, no el del Facebook, por si acaso, ¿no? Que grafica la percepción indígena de los navíos en que llegaron los conquistadores. La siguiente, 4, también tomada de la Nueva Crónica, muestra la representación imaginaria del Inca Atahualpa, dibujada a comienzos del siglo XVII, o sea, 70 años después de los sucesos de Cajamarca, donde el Inca aparece degollado. En la memoria andina aparece degollado. El Inca en realidad murió ahorcado con garrote, pero los pueblos andinos lo recordaron así, de esta manera, ¿no? Ahora la 5. Aproximadamente en los 100 años que precedieron a la llegada de los españoles, las panacas, o linajes nobles del área del Cusco, habían conseguido extender su compleja organización social y política a un espacio que llegó a abarcar, haciendo exclusión de las zonas selváticas situadas hacia el oriente, los actuales territorios del Perú, de Bolivia, del Ecuador, así como el sur de Colombia y el norte de Chile y de la Argentina. Esta imagen muestra la máxima extensión del Tahuantinsuyo en Sudamérica. Por el sur, como verán, aparece claramente hasta el Tucumán, porque el norte de Argentina también formó parte del Tahuantinsuyo. En los cimientos de este colosal estado andino se habló del Inca Tupac Inca Yupanqui como una especie de Trajano del mundo andino. Creo que se queda chico el mundo romano al lado de esto. En esta armazón tan grande se encontraba la herencia proveniente de 5.000 años de historia, que como ustedes saben se inicia en la costa peruana, sur, la parte de Caral, donde comenzó a gestarse la civilización. La imagen 6. Los incas fueron la última manifestación, pero esto, digamos, hay que destacarlo, porque se piensa que es todo lo andino. Esta imagen del dios helínico Chavín fue hecha 1000 años antes de los incas. La otra. Y el cerámico que viene, Mochica, fue hecho 700 años antes. Los incas no conocieron ni a Chavines ni a Mochicas como entidad política, pero sí se puede hablar de una línea de civilización que se remonta, como dije, a Caral, con 5.000 años de antigüedad. Volviendo a la conquista española del Tahuantinsuyo en el siglo XVI,
Ella representó, como es evidente, un verdadero cataclismo social, económico, emocional, para los integrantes de la civilización vencida. Luego de los iniciales encuentros militares, de la búsqueda incesante de metales preciosos, muy codiciados por los europeos, y de los posteriores esfuerzos para organizar en beneficio propio la mano de obra, que fue el auténtico tesoro de los conquistadores, la fundación de las ciudades españolas de territorios conquistados, la compleja trama socioeconómica de este imperio de los incas fue casi completamente desmontada en unos cuantos lustros. Desde el siglo XV hasta la llegada de los españoles, y no sin poco esfuerzo, los incas llegaron a dominar precariamente a todo este mosaico de unidades étnicas. En muchos casos lo hicieron por la negociación, como se cuenta en las crónicas, llevando los dioses de las zonas vencidas o dominadas al Cusco, a un panteón cusqueño. Pero otras veces destruyeron a sus enemigos, como pasó con los chimúes. Los orfebres chimúes terminaron dispersos en todo el Tahuantinsuyo, o sea, prácticamente los arrasaron. Fue una conquista violenta, ¿no? Hubo conquista, digamos, diplomática, por decir, y también hubo conquistas violentas. Grandes grupos étnicos, como los huancas de la Sierra Central, los que ahora bailan el Huaylash, y también poblaciones de la región de Huamanga, por ejemplo, proveyeron a los conquistadores de ropa y alimentos, así como de auxiliares de transporte, guías y soldados, especialmente durante los primeros años difíciles de la conquista, cuando no escasearon las celadas incaicas y los cercos de las ciudades. Esta alianza hispano-india contribuye a entender que el proceso de la conquista fue mucho más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Y además se parece a lo que ocurrió en México, donde, por ejemplo, los tlaxcaltecas se unieron a Cortés contra los aztecas. O sea, no fue solamente acción de los españoles, fueron españoles con sus aliados. Además de la superioridad técnica, tecnológica, bélica y de la ayuda ofrecida a los españoles por los grupos étnicos enemigos de los incas, el científico y ensayista Jared Diamond, que ganó el premio Pulitzer, ha añadido en su libro Armas, Gérmenes y Acero una tercera explicación de la derrota del Tahuantinsuyo, y en particular de la sorprendente captura de Atahualpa. Según este autor, Pizarro era analfabeto, pero formaba parte de una tradición alfabetizada, es decir, con una gama más amplia de conocimiento sobre la cultura, sobre la guerra, por ejemplo. De haber tenido Atahualpa esta experiencia de la guerra, ¿no?, que era anterior a Europa, anterior a España, anterior a Francia, anterior a las naciones europeas, habría, por ejemplo, destruido a distancia a los españoles en Cajamarca, ¿no?, con fuego, ¿no?, qué sé yo. O sea, había una serie de mañas de la guerra que habrían permitido acabar con los españoles, con los 116 españoles que al final lo capturaron. Pero él desconocía esa experiencia bélica. Él simplemente se mostraba como el señor ante el cual todos bajaban la cabeza. Esa era su idea. Si hubiera, repito, tenido este conocimiento, esta experiencia acumulada muchas veces en libros, en tradiciones orales, habría sido mucho más fácil para él, digamos, acabar con los invasores, como hicieron los japoneses con los europeos, ¿no? ¿Cuánto quedó de la civilización andina primigenia luego de la conquista y de la colonización española de los Andes? No se exagera en lo absoluto al afirmar que esta pregunta ha sido fuente de incontables polémicas y que no ha recibido hasta la fecha una respuesta definitiva. Desde el inicio de las famosas disputas entre hispanistas e indigenistas, que alcanzaron particular virulencia en la década de 1930, la herencia indígena ha sido ya sea menospreciada por unos o magnificada por otros, siempre de acuerdo a percepciones intelectuales o también, en algunos casos, a perspectivas emocionales. Procurando fundamentar el panorama en investigaciones ponderadas y reconocidas para salir de la ideología, puede sostenerse que no todos los elementos culturales andinos en estado puro
tuvieron la misma capacidad de resistir el impacto de la conquista.